escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jálave. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 26 de octubre del 2021. Meses de información, pero traté de hacer un resumen de mujeres que cambiaron la historia mucho más que sus esposos o de sus parejas. En realidad fue un suceso durante toda la historia muy, muy interesante de mujeres que, siendo esposas de hombres que manejaban cuestiones políticas o de liderazgo, la mujer tenía más importancia en las decisiones que el mismo hombre. Primero, una fe de ratas del programa pasado de Pedro Infante, comenté que en el billete de 5 pesos había una imagen que decían que era el perfil de Charles de Gaulle, y comenté que era el de la Tehuana, pero el billete de Tehuana es el de 10 pesos, el de 5 pesos es el de la Gitana. En esa época que hacía los billetes el Banco de México pusieron imágenes de mujeres. En el de 5 era la Gitana, una mujer con aretes, muy bonita fotografía. Esa fue la confusión de que era el billete de 5 pesos de la época de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hablar de las esposas, una frase muy, muy significativa, yo la he tratado de analizar desde un punto de vista filosófico. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Quisieron cambiarla por cuestiones que se llama, a mí no me gusta mucho ese verbo ni esa conceptualización de paridad, que significa de par, que deben estar iguales hombres o mujeres, y se utiliza mucho este verbo conjugándolo, pero no es, se trató de integrar el verbo de par, pero al hablar de paridad parece como que se habla de recién nacidos. Y a mí sí me gusta esta frase: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. La quisieron cambiar: al lado de un hombre hay una gran mujer, pero viéndolo desde un punto de vista de liderazgo, filosóficamente, que una mujer esté detrás de ti te sostiene, tú estás enfrentando al mundo, tu esposa te está sosteniendo de todas las adversidades, hasta del viento que te puede tirar, de las muchedumbres, la mujer estando atrás te sostiene. Es una frase muy, muy interesante, y vamos a ver varios ejemplos de la historia que elegí que son de mucho interés para este programa de historia en general, y hablar en general en la naturaleza. Las mujeres y las hembras en general de todos los mamíferos son más fuertes que los hombres, en general, en cuanto a naturaleza, en cuanto a cuerpo, en cuanto a resistencia. En el caso de los seres humanos, las mujeres, siempre se ha sabido desde que hay estadísticas, las mujeres tienen más sobrevida que los hombres. Siempre en las estadísticas de años de vida, siempre las mujeres están más que los hombres. En recién nacidos, cuando nacen recién nacidos vulnerables, niños que nacen más pequeños o con algún problema al nacimiento, cuando es niña tiene mucho mejor pronóstico que el niño. Es muy interesante porque las niñas tienen, como en el embarazo, las niñas captan las hormonas de la mamá, que son las mismas, finalmente, las hormonas femeninas que llegan al bebé en el embarazo. Las mujeres captan las hormonas de la mamá y tienen mucho mejor desarrollo físico que el hombre, que tiene que desarrollar sus propias hormonas estando en el embarazo. Entonces, las mujeres en general, físicamente, son más fuertes que los hombres. Bíblicamente, siempre me ha gustado hablar de la Biblia como una anécdota. El hombre fue creado de la tierra, era arcilla, el hombre se creó de la tierra, y la mujer se creó del hueso, de la costilla. Por eso, en general, es una explicación teológica de que la mujer es más fuerte que el hombre. Claro que es mucho más fuerte un hueso que la tierra. Y empezar a hablar. El primer
ejemplo que quiero hablar de esposas en la historia que cambiaron la historia estando de esposas. Dalila, en la Biblia, finalmente es una historia de la Biblia con estudios arqueológicos de que fue de alguna manera real. Dalila se casó con Sansón. Es una historia muy interesante de Sansón. Era un hombre que nació en el pueblo hebreo en una circunstancia histórica y política muy complicada. Estaba el pueblo judío ya en la tierra prometida después de salir de Egipto y tenían muchísimos problemas con otro pueblo que ya existía en esa zona, que eran los filisteos. Los filisteos fueron un pueblo muy avanzado porque fueron los que empezaron a hacer barcos y empezaron a navegar por los océanos. Y los filisteos tenían muchos conflictos con... Los filisteos tenían muchos conflictos con el pueblo hebreo. Entonces una señora pidió al cielo tener un hijo que pudiera cambiar de historia con los filisteos y nació Sansón. Ella no se imaginó que iban a ser un hombre tan fuerte. Decían que él solo acababa con ejércitos, era tan fuerte que podía acabar con ejércitos de filisteos. Sansón, y empezó a causar muchos conflictos entre hebreos y filisteos, el mismo Sansón, porque era tan poderoso físicamente y no podían con él. Entre paréntesis, esto es muy interesante, cuando empezaron los conflictos después de la Primera Guerra Mundial en Medio Oriente, quisieron llamarle a los árabes que vivían en esa zona de Medio Oriente, que después empezaron los conflictos por los territorios ocupados, como palestinos, haciendo alusión a los filisteos que vivían ahí. Pero de ninguna manera, los filisteos fueron un pueblo totalmente diferente con otras creencias. Y como que las fuerzas políticas que generaron inclusive llamarle Medio Oriente, quisieron como de alguna manera histórica llamarle a los palestinos como si fueran filisteos, de ahí viene el nombre, de palestinos, filisteos, como que eran el pueblo que generaba conflictos con Israel, y se quedó, pero no, los palestinos son árabes, son musulmanes que se quedaron en Israel, y por cuestiones de una guerra inentendible de 1967, se formaron estos dos bloques que se llaman Gaza y Cisjordania, y que son los territorios ocupados y que le llamaron palestinos. Complicado porque no son filisteos. Y estos filisteos pues ya estaban acabándose políticamente y numéricamente con Sansón. Era un hombre, un militar único, y idearon de alguna manera que se enamorara de una filistea que se llamaba Dalila, una mujer impresionantemente, además de guapa, inteligente, con muchísima capacidad. Sansón se entendió con ella. Desde esa época el hombre tenía la necesidad de entenderse con su pareja, de formar una pareja y entenderse. Se enamoran Sansón y Dalila. Duran 40 días y 40 noches de enamoramiento conyugal, hasta que el último día le preguntó Dalila: ¿dónde está tu fuerza, Sansón? Ya dinos, ya, porque primero es el amor que tu liderazgo. Y le dijo: Sansón, es mi pelo. Le cortaron el pelo, le causaron una quemadura en los ojos y lo dejaron ciego a Sansón. Es una historia muy, muy interesante desde un punto de vista médico. Se quedó ciego Sansón y ya no podía matar a nadie. Estando ciego no podía matar a nadie. Y los filisteos decían: ya ganamos, ya vamos a poder estructurarnos como ejército, vamos a dominar al mundo ahora sí, sin Sansón que nos pueda limitar. Esta historia la quiero terminar ahorita después del corte, de cómo el amor de Dalila cambió la historia, literalmente, del pueblo hebreo. Ahorita después del corte termino. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada!
Sansón queda ciego totalmente por quemadura, donde se presentan todos los filisteos, sobre todo los líderes, los jueces, los magistrados de esa época, a hacer una audiencia abierta para enjuiciar a Sansón por todo el daño que causó a su pueblo. Y Sansón, estando en el templo de los filisteos, ruega que pudiera ver. Es lo que le comenté a varios oftalmólogos, un doctor Jaime, que somos muy amigos. Si a Sansón le causaron con la comedora cataratas, había una cirugía muy ancestral que era fracturar el cristalino y podía ver. La persona podía ver a pesar de tener cataratas al quitar el lente del cristalino por fractura. Dije, ¿no habrá sido lo que pasó con Sansón, que de alguna manera parece que solo de uno de sus ojos pudo ver, estando en el juicio multitudinario en el templo de los filisteos, agarró las columnas, las tiró y dijo la frase célebre: muera Sansón con todos los filisteos. Y ahí acabó la historia del conflicto entre Israel y los filisteos, porque todo el liderazgo de los filisteos murió ese día al caerse el templo encima. Muy interesante, como dato cultural, los griegos copiaron muchas historias bíblicas y surgió un héroe mítico muy parecido a Sansón, que era Hércules. Otra esposa de la historia impresionante desde un punto de vista histórico, no voy a entrar en ninguna cuestión religiosa, María, la mamá de Jesús. Es muy interesante la historia de esa época conflictiva en el mundo, donde el Imperio Romano estaba dominando el mundo, pero de una manera muy, muy drástica. Era el Segundo Reich, el Imperio Romano. Y José, que era un hombre humilde, así es la historia, muy, muy interesante. Se compromete con María, se va del pueblo, y cuando regresa María ya estaba embarazada. Una mujer impresionante, les digo, desde un punto de vista histórico, María, porque la empezaron a criticar, cómo se embarazó. Claro, la historia es muy espiritual, pero finalmente, desde un punto de vista histórico, María se quedó embarazada, y en esa época no consideraron que José sería el padre natal, porque él no estaba físicamente cuando se embarazó María. Más sin embargo, lo que quiero recalcar en este tema tan increíble que cambió la historia de la humanidad, que María no dejó a José. Ella podía haber dicho ya, que se vaya, consigo otro, y al niño vemos cómo le hacemos, pero se quedó con José por cuestiones trascendentales de que José fuera el padre de Jesús. Cuando nació Jesús, María decía, yo no quiero estar como mujer sola. Entonces quedó con Jesús, y la historia es increíble. Cuando María ya está embarazada, a punto de tener al bebé, no la acepta la comunidad de esa época judía, porque decían que no era el José, y empezaron a peregrinar en la tierra para que alguien lo recibiera, para que una partera la atienda. Era época de que las parteras atendían para que nacieran los bebés. Y junto con José, la historia es increíble, van tocando hasta que llegan a una zona árabe, en Belén, y ahí los aceptan. Eran árabes los que los aceptan, eran descendientes de las tribus árabes que vivían en esa época. Aceptan a María con José, nace Jesús, y los mismos árabes que cuando nació el bebé y que vieron que era tan grandioso, llegaron los reyes a visitarlo, ¿no? El rey de Asia, el rey de África, el rey de Europa, llegaron a visitar porque hubo una imagen, la estrella, un hombre grandioso nació. Los mismos árabes, sabiendo que el imperialismo romano había decretado en el diario oficial que los bebés hombres tenían que morir inocentes, los mismos árabes dijeron, vamos a llevarnos este bebé y lo escondemos porque es un gran hombre, va a cambiar la historia. Y ya saben, lo llevaron al Tíbet, Egipto. No se sabe bien la vida de Jesús, donde estuvo esos años. Y lo interesante de analizar es que María se quedó con José porque el ritual judío para que el niño pudiera tener una identidad y el apellido del papá y toda la trascendencia de ser hijo de José, era estar juntos José y María. A los 8 días,
Jesús nació el 24 de diciembre, el 1 de enero se le realizó la circuncisión tradicional, estando José presente como padre del niño que lo presenta para hacerle esta circuncisión. Y a los 40 días que de vida de Jesús se le hizo un festejo judío que se llama Pidión, por si alguien lo quiere estudiar, Pidión con P de Pedro, y en México y en el mundo se quedó el 2 de febrero como el día de la Candelaria, pero finalmente era una festividad judía que tenía que estar presente el papá, José. Por eso fue tan grandiosa María como esposa, haber mantenido a José para que Jesús tuviera su trascendencia histórica que cambió a la humanidad. Otra mujer, mítica pero muy interesante su historia, Helena de Troya. La describe Homero en sus libros, la Ilíada, la Odisea, son libros de Homero. Helena ya se había casado con el rey espartano Menelao y se enamora del príncipe de Troya, de París. Es la historia padrísima, ahí está la película de Brad Pitt, de Troya. Y Helena, al enamorarse de París, genera un imperialismo en Troya. Finalmente eso cambió la historia de Troya, que era una ciudad amurallada que querían que Troya dominara el mundo. Finalmente nadie los podía acabar porque, siendo una ciudad amurallada, por más ejércitos poderosos que llegaran, pues desde la muralla los contenían. Y fue una historia increíble de Helena. Tanto se enamoró París de ella que generó el imperialismo de Troya. Y al final la historia es muy interesante, que los espartanos se les ocurrió hacer un caballo, entrar a la ciudad amurallada con gente adentro del caballo de utilería, y es la historia. Sí hay evidencia de que Troya existió, hay excavaciones en Turquía de que sí, hubo varias ciudades, porque hay varias excavaciones de varias etapas donde sí existió esta ciudad físicamente, Troya. Después esa zona fue Constantinopla, la zona donde existió Troya en Turquía, enfrente de Grecia, todo el imperio de Constantinopla. Y después, muy interesante, en la Primera Guerra Mundial, ese era el puerto donde se generó una batalla entre aliados. Bueno, no eran aliados, era Inglaterra, Francia, Australia, los países que querían acabar con el imperio austrohúngaro en una playa que se llama Galípoli. Se llama ya el Estrecho de los Dardanelos, donde querían conquistar Turquía para, de una manera, atacar a Austria. Fue una guerra muy, muy complicada, la guerra de Galípoli. Murieron 500,000 de soldados de ambos bandos. Y ahí mismo, Galípoli, ahí mismo había sido Constantinopla y ahí mismo había sido Troya. Es muy interesante desde un punto de vista geográfico y circunstancial. La siguiente mujer, muy interesante en la historia, Josefina. Una mujer con sangre real de Francia, porque era muy dividido ahí en Francia las clases sociales. Y Napoleón se enamora de Josefina, se casa con ella. Es la historia increíble de Napoleón, cómo logra ser uno de los generales más impresionantes de la historia, Napoleón Bonaparte. Y al casarse con Josefina, de alguna manera entra en la sociedad real. Napoleón era de la clase noble, era de la nobleza. Su padre inclusive era del gabinete de Luis XVI, del grupo presidencial, el padre de Napoleón Bonaparte. Y al casarse con Josefina, Napoleón tuvo muchísima influencia en cuanto a organización gubernamental. Lo apoyó el gobierno, lo apoyó el ejército, hizo su ejército desde la toma de la Bastilla, y Napoleón fue un hombre que cambió la historia. Lo quiero retomar el programa que sigue, hablar de leyes, sobre todo lo que hizo Napoleón. El gran error de Napoleón, como ocurre en muchas situaciones del amor y de las mujeres. Josefina, toda la época que estuvo con Napoleón fue un hombre impresionante, teniendo a Josefina atrás de él. Y de repente en una campaña se enamora de una mujer muy atractiva, tipo Dalila, María Walewska, que era de Polonia. Fue la amante de Napoleón, María Walewska. Tuvo varias amantes Napoleón, igual que muchos hombres de la política,
como John F. Kennedy, fue muy, muy sonado sus amantes. Y esta amante de Napoleón, María Walewska, de alguna manera, les digo, las mujeres en la historia han sido las que han cambiado la historia, como Dalila cambió la historia del pueblo filisteo, Helena de Troya, María y Josefina ahorita. Josefina hace de Napoleón un gran hombre, un hombre con muchísima motivación, porque finalmente estar casado con una mujer grande te vuelve grande, y el error de Napoleón fue enamorarse en una campaña de María Walewska, que creo que era 20 y tantos años más chica que él, y ella lo convence de no atacar la capital de Alemania, que era Berlín. Y al final, Napoleón, cuando lo traicionan los mismos ingleses y el mismo mundo, el mundo entero traicionó a Napoleón, mucho del ejército en la batalla final de Napoleón de Waterloo eran de Berlín. Está la frase clásica de Napoleón: el error más grande de mi vida fue no haber quemado Berlín. Y todo fue porque María lo convenció de que dejara en paz a los alemanes. Una mujer impresionante en la historia de México. Una esposa increíble, Josefa Ortiz de Domínguez. Vean qué increíbles somos al redactar la historia de México, que a doña Josefa en toda la historia la seguimos llamando como la esposa del corregidor de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez. Así la estudiamos todos en la escuela, así la recordamos, así se menciona en los gritos de independencia de los presidentes, Josefa Ortiz de Domínguez. Ella es la madre de la patria, ella es la que protegió a Miguel Hidalgo. Y es muy interesante porque yo lo he hecho como cultura general cuando platico con amigos de gran capacidad intelectual. Un amigo reportero de Radio Centro, un gran hombre que desafortunadamente falleció, platicamos mucho. Le pregunté una vez, ¿cómo se llama el esposo de Josefa Ortiz de Domínguez, el corregidor de Querétaro? No sabía. Y un hombre súper culto, ¿eh? Miguel Domínguez era el nombre del esposo de Josefa Ortiz de Domínguez. Y les digo, la historia de México fue gracias a una esposa, Josefa Ortiz de Domínguez. A mí me trae muy bonitos recuerdos su imagen porque mi abuelo materno, José, nos daba de domingo a los nietos un billete de 5 pesos donde estaba José Ortiz de Domínguez, un billete muy bonito de esa época de numismática de México, y me acuerdo mucho de la imagen de doña Josefa Ortiz de Domínguez en el billete de esa época de 5 pesos. Solo como cultura general, no voy a hacer nunca publicidad, menos de fútbol. Mi abuelo materno, José, jugó en el América. Hace más de 50 años eran los Canarios del América, llegó a ser jugador, mi abuelo. Una mujer impresionante en la historia de México, la esposa de Benito Juárez, Margarita Maza. Benito Juárez era tan inteligente que desde niño empezó a llevarse con los Maza, una familia muy importante de Oaxaca. Inclusive trabajaba en el restaurante de ellos. Fue donde alguna vez Santana se burló de él, de Benito Juárez, que trabajaba ahí en el restaurante de mesero. Y Benito Juárez, sabiendo lo importante que era tener una gran esposa, se casó con Margarita. Y toda la historia, la grandeza de Juárez yo lo he publicado, fue gracias a Margarita, una mujer increíble. Tenía a su papá relaciones en Estados Unidos, y cuando Juárez fue perseguido en toda la guerra de Reforma, que es considerada la segunda transformación, gracias a Margarita, Benito Juárez pudo ir a Estados Unidos a refugiarse. Inclusive tenían relación directamente la familia Maza con el presidente americano Abraham Lincoln. Ya más adelante en la historia, las esposas han sido las que han cambiado la historia de los grandes hombres. Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que guió la Segunda Guerra Mundial. Un hombre también impresionante, muy amigo de nuestro presidente Manuel Ávila Camacho. Hay una fotografía padrísima en un coche que están Roosevelt y Manuel Ávila Camacho en un coche descubierto, muy, muy interesante. La esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, una mujer impresionante. Hasta hay libros de frases. Mi papá me había regalado un libro de frases célebres. Hay muchas de Eleanor Roosevelt, una mujer
con muchísima capacidad de dominio. Ella dominaba al presidente y sus decisiones eran las que determinaban. De hecho, al presidente Roosevelt le dio poliomielitis ya grande, y quedó con muchas secuelas físicas. Y la que llevaba, ahora sí, los pantalones en la Casa Blanca era su esposa, Eleanor. De una manera muy, muy interesante, porque Roosevelt no quería entrar a la Segunda Guerra Mundial. No quería. Churchill le hablaba, apóyame, nos va a acabar el imperialismo nazi. Y finalmente hay varias evidencias que en noches de pláticas entre Roosevelt y Eleanor fue donde decidió, sí vamos a apoyar a los aliados. El mismo Churchill, su esposa, Clementine, una mujer de la alta sociedad irlandesa, de muchísima capacidad económica. La misma gente, cuando Winston se comprometió con ella, decían, no va a durar. Este cuate, Winston Churchill, de joven era muy rebelde, muy criticado, era corresponsal de guerra. Él quería ser militar, pero su papá, con el miedo de que tuviera algún problema o alguna herida en la guerra, mejor lo puso de corresponsal de guerra, como mi gran amigo Alberto Peláez, me ha contestado en Twitter. Yo creo que es el mejor reportero de conflictos, Alberto Peláez. Churchill llevó la misma actitud, la misma actividad. Iba a zonas de guerra donde su papá lo mandaba para cubrir periodísticamente las guerras. Inclusive hubo una zona, no recuerdo ahorita bien dónde, creo que en Asia, donde lo encarcelan a Churchill y se escapa y empiezan a colocar letreros de recompensa. Él lo guarda, Churchill lo guardaba, cuánto pedían por su captura en alguno de los países. Él fue a Cuba, como corresponsal de guerra fue a Cuba, donde conoció los puros y se volvió fumador toda su vida. Churchill de puros cubanos. Clementine, su esposa, hay muchas películas de ellos dos. Una que me gusta mucho se llama, una película de documental con Albert Finney como Churchill. Albert Finney, un actor impresionante, Él hizo el papá de Anita la huerfanita en la película. La película se llama Afuera de la tormenta, en español. Albert Finney como Churchill, y sale toda la historia de cómo Winston con su esposa llevaban una relación increíble. Ella, de hecho, ya no lo aguantaba. De hecho, hay una escena de esta película de la tormenta con Albert Finney, que llega Clementine muy enojada con Winston mientras está desayunando, redactando un discurso para atacar a Gandhi en la época de que India se quería independizar, y le dice Clementine a Winston, oye, no has pagado la carne, el carnicero ya no nos quiere entregar más pedidos porque no has pagado. Le dice, esposa, estoy tratando de arreglar al mundo. Dice, sí, pero primero paga la carne y luego arreglas al mundo. Muy interesante esta época de Clementine, una mujer impresionante, que ella casi era la que tomaba las decisiones de lo que hacía su esposo Winston. Vivió más que él. Hay un video padrísimo de cuando internan a Churchill en un hospital ya grande, ya en sus últimas épocas, por 1957-58, y sale con su esposa saliendo con un bata. Clementine. Eisenhower, el general de Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, le decían Ike, un hombre con muchísima capacidad estratégica, que de hecho tenía problemas con el general Patton. El que quiera interesarse en esta investigación bibliográfica, Patton era un general impactante, era de los que llegaban con sus ejércitos y eran de los más poderosos de los estadounidenses, Patton. Y Patton, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó a hacer de mucha crítica a Eisenhower por sus políticas, y de repente Patton choca y después del accidente muere. Parece que sí fue atentado. Hay varios libros que hablan del atentado de Patton por desaparecerlo del mapa, y que Eisenhower pudiera llevar el liderazgo de Estados Unidos
como fue tan bueno en la Segunda Guerra Mundial, que después fuera presidente, Dwight David Eisenhower, y dominara el gobierno de Estados Unidos. Eisenhower, mientras estaba en la guerra, mientras estaba en Inglaterra y corresponsal en Estados Unidos, iba, venía, tomaban las decisiones, todo del día D, toda la cuestión estratégica. Los estadounidenses quisieron que tuviera una pareja. Les digo, las mujeres siempre han estado dominando a grandes hombres para que tengan motivación y superación personal, y de alguna manera, al platicar y al generar esta relación humana tan grande que es la pareja, entonces los estadounidenses le asignaron a Eisenhower una mujer chofer para que estuviera siempre con él, una mujer muy guapa. Hay videos increíbles de la chofer de Eisenhower, militar, ella militar, saco militar, falda, increíble, pero esta situación de estar Eisenhower con una pareja, aparte muy guapa, una mujer americana muy guapa, pues logró que Eisenhower estuviera tranquilo durante la guerra y pudiera, junto con Churchill, acabar con el imperialismo nazi. Hablando del imperialismo nazi, Hitler, Adolf Hitler, un hombre impresionantemente metódico, impresionantemente cuadrado en cuanto a actividades físicas. No fumaba, no tomaba, no se desvelaba, horarios para leer el periódico, un hombre muy, muy organizado. ¿Quién sabe de dónde le presentan a una mujer guapísima, con aires de Marilyn Monroe, y se enamora de ella? Eva Braun. Es muy interesante los que quieran ver, porque ya, después de que Hitler conoce a Eva, empieza a estar con ella en todas las cuestiones políticas. Es muy, muy interesante de dónde sale Eva Braun y cómo, de alguna manera, influyó en Hitler estando solo hubiera sido diferente que estando con una pareja, además de guapa, pues era fotógrafa, ella era reportera, todo. Era una mujer muy, aparte, muy interesante la vida de Eva Braun, y desde un punto de vista estratégico mundial, es increíble analizar cómo cuando los aliados iban a llegar a Normandía, al famoso día D, en junio de 1944, era imposible. Hitler formó una barrera en todo el estrecho entre el Canal de la Mancha, infranqueable. Por eso los aliados empezaron a hacer estrategias de llegar a un puerto primero, y luego al otro, y luego por el otro, y mandar de repente tanques de plástico a uno para distraerlos. Pero la estrategia más increíble del día D fue que 2 días antes Hitler se desveló en la boda de la hermana de Eva Braun. Se casó la hermana de Eva Braun. Él no se desvelaba, él no iba a fiestas, él no tomaba, no fumaba nada. Pero como ya estaba desvelado, Hitler, de hecho el día D iba a ser un día antes, pero como hubo mucha marea en contra, ese día no desembarcaron los aliados. Hasta el siguiente día. Y lo más interesante es que Hitler ese día se despertó tarde, estaba desvelado, estaba con Eva Braun, tipo Dalila y Sansón, enamorados, y no se atrevieron a despertarlo, al Führer. ¿Cómo le iban a despertar cuando la invasión llegó a las 6 de la mañana, los barcos, la película increíble del soldado Ryan, cómo se ve al principio, cómo invaden los soldados literalmente como hormigas tras su comida. Y ese día Hitler se quedó dormido. No lo quisieron despertar los generales porque era una falta mayor, aparte que tenían un juramento de serles leal a Hitler más que a Dios, literalmente. No lo despiertan. A las 10 de la mañana que se despierta Hitler, enamorado de Eva Braun, volteándole a ver a sus ojos tan bonitos que tenía, le informan: oye, ya nos invadieron en Normandía, ¿qué hacemos? Se enojó tanto Hitler que el general encargado del bloqueo de Normandía, Rommel, Hitler mandó que se terminara su vida, a pesar de que era el zorro del desierto, era el que dominó África del Norte. Rommel, que su nombre se ha utilizado, ¿no?, con muchos deportistas, Rommel.
Y esa es la historia de Eva Braun, que vale la pena analizar si ella realmente era de los aliados o por qué. Y al final, cuando Hitler estuvo en el búnker, que se podía haber escapado, Hitler tenía toda la ruta para salir de Alemania y llegar a Argentina y salirse. No, se quedó, se casó con Eva Braun y fue cuando ya invadieron los rusos Berlín y ya no hubo manera de escaparse. Y todo porque ahí estaba Eva Braun y se casaron. De esa misma época, una mujer increíble de la historia, desde un punto de vista de pareja, Evita, la esposa de Juan Domingo Perón. Hay hasta una obra, ¿no? Evita, que la llegó a representar Madonna también, Evita. Evita Perón fue la que ideó que Argentina recibiera a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial para enriquecerse de una manera impresionantísima, miles de veces más que Odebrecht, de cuestiones actuales. Entonces Evita hizo este fenómeno que se llamó desde un punto de vista de espionaje la Operación Odessa, y fue Evita la gran estratega de atraer refugiados nazis a Argentina, con una capacidad económica, todos lo sabíamos, los alemanes hicieron una riqueza impresionante, hasta falsificaron los dólares al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Evita fue la estratega de recibir a los alemanes en Argentina. Juan Domingo Perón, su esposo, era el representante político de Argentina, inclusive esa época se llama peronismo, pero la que realmente manejó toda esa situación fue Evita, quien murió muy controversialmente de cáncer, Evita. Y una mujer que, les digo, cambió la historia por haber hecho esa estrategia de recibir a los nazis en Argentina, incluyendo a Adolf Eichmann, el último gran nazi que quedó. Hay una película ahorita muy interesante de cómo lo capturaron y cómo lo llevaron a Israel, pero estando en Argentina, pues generó muchísima riqueza. Eichmann, sus últimas palabras fueron: yo solo recibí órdenes. Vean lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Regresamos después del corte a terminar con 4 mujeres más muy interesantes que han cambiado la historia como esposas. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Oye, Yus, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Jospel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en Se Antoja a las 12 del día, donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX con sentido social, para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te
gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien, te quiero ver creciendo. Te necesito aquí. Otra esposa generó toda una polémica como presidente, inclusive lo habían querido asesinar. Hay una película muy interesante, El Día del Chacal, de cómo los mismos franceses ya querían que Charles de Gaulle dejara de ser presidente. Después, un presidente impresionante, quizá uno de los hombres más increíbles del siglo XX, siglo XX, Mitterrand, François Mitterrand. Pero finalmente Francia nunca tuvo ese poderío que debió haber tenido en el siglo XX, y surge un presidente, Nicolas Sarkozy, que ahorita está envuelto en cuestiones políticas. Interesante su esposa, Carla Bruni, una mujer, además de modelo, guapísima, inteligente. Estando con Nicolas Sarkozy logró que este hombre pudiera de alguna manera afianzar el poderío que debió haber tenido Francia durante esta época moderna, ahorita con Macron. Inclusive hubo un desfile de que ya mandaron un soldado volador, ¿no? Padrísimo, los franceses. Pero no, Francia no sé por qué no surge como potencia que debía ser. Y Nicolas Sarkozy, su época de presidencia fue una época de muchísima capacidad en Francia, y mucho, lo digo yo porque tiene que ver cuando tiene una pareja con tanta capacidad humana y social. Carla Bruni, yo la conocí en México, la pude ver un día que vino al Palacio Nacional, estando el presidente Felipe Calderón. Lo busqué, era el 7 de marzo del 2009, yo fui a dejar una carta a Atención Ciudadana, y de repente la comitiva cierran las calles, empieza, y llegó Nicolás Sarkozy en su coche, se bajó con Carla Bruni, me acuerdo, un vestido color violeta, saco, una cabeza más alta que Nicolás, una señora muy, muy, muy impactante como persona y como ser humano. Una mujer en México también, muy, muy impactante, una mujer con mucha capacidad como actriz, Sasha Montenegro, que se casó con el presidente José López Portillo. No voy a entrar en política, desde el principio dije en este programa no voy a hablar de política, pero creo que le ayudó mucho a un hombre que sufrió tanto, José López Portillo, como un presidente que literalmente lloró en su último informe de gobierno, se limpió la lágrima cuando se despidió de su presidencia, y dijo como perro defender el peso, criticado, pero finalmente los perros son los animales más fieles del que existen. El perro es increíble. Ahorita en la pandemia, una noticia impactante de un señor que está con COVID, lo suben a la ambulancia y estaba con su perrito, y su perrito empezó a correr atrás de la ambulancia. Está el video por ahí en no sé qué programa creo que en el de Paola Barquet salió. Increíble, los de la ambulancia filmando al perrito yendo, la ambulancia va a alta velocidad, el perrito corriendo atrás de su dueño. Lo suben a la ambulancia y llega al hospital para atenderse por COVID el señor, pero el perro súper fiel. Igual por eso yo creo que López Portillo dijo, como perro defender el peso. En hebreo bíblico, porque existe la palabra perro desde la época bíblica, en hebreo, por cuestión así cultural, se dice kelev, perro. Y esto significa en hebreo todo corazón. Kol lev es todo corazón, los perros son todos corazón. Y José López Portillo, finalmente, al tener como pareja una mujer con tanto sentimentalismo, con tanta capacidad
de amor finalmente, pues Sasha Montenegro pues vivió tranquilo. José López Portillo con una pareja, con una esposa. Una esposa interesante porque fue finalmente película de mucho éxito. La esposa del economista John Nash, el economista que interpretó Russell Crowe en la película Una mente brillante, que yo analicé desde un punto de vista médico y periodístico, que no tenía esquizofrenia, John Nash. Fue alguna cuestión política de la Guerra Fría, como él tuvo todas esas alucinaciones y todo ese problema personal, pero lo analicé, no fue esquizofrenia tal cual. Y muy interesante su esposa, que siempre estuvo con él. Históricamente, en algún momento se divorció, ya estaba harta, se divorció cuando se entera que John Nash estaba haciendo sus escritos muy relevantes a nivel mundial. Dijo, si le van a dar el premio Nobel, pues regreso. Volvió a ser premio Nobel y es muy emotivo el discurso que sale en la película, que es el discurso real del premio Nobel de John Nash, cuando le agradece a su esposa. Dice, de todas las ecuaciones matemáticas que he hecho en mi vida, la más grandiosa es la del amor. Y reconoce a su esposa como la que lo sostuvo todos los años que tuvo sus problemas psicológicos, John Nash. Es duro que al final fueron a recoger un premio, él y su esposa juntos, ya estaban siempre juntos, con esa tendencia de pareja, y al regresar choca el taxista y ambos mueren, John y su esposa, en un accidente muy, muy controversial. La última pareja que quiero analizar desde un punto de vista nada más histórico y de análisis, digo, ya es historia. El presidente Enrique Peña Nieto, que se casa con Angélica Rivera, una actriz con muchísima capacidad histriónica, una actriz de mucho tiempo de capacidad, digo, admirable. Una vez tuve oportunidad de conocerla en persona en el Auditorio Nacional, su presencia muy, muy impactante de Angélica Rivera, y desde un punto de vista de análisis del inconsciente, es muy difícil analizar el inconsciente. Hubo un psicólogo que quiso como que llegar al nivel de Freud para analizar el inconsciente, Jung, y no, ni el mismo Freud pudo analizar bien ese inconsciente, que son los sentimientos que tenemos nosotros muy, muy adentro, que muchos creen que es el alma de la persona, o una parte de la mente muy, muy profunda, ese inconsciente que quiero analizar del presidente Enrique Peña Nieto, porque además fue su vida muy, muy golpeada políticamente, cuando todos supimos que le dio cáncer, ¿no? Al inicio de su sexenio. Era un hombre, Enrique Peña Nieto, como político, digo, hablando de historia, con muchísima capacidad, con un liderazgo increíble. Cuando fue gobernador del Estado de México, creo que ha sido de los mejores gobernadores de la historia, de México, siendo Peña Nieto gobernador. Yo trabajo en el Estado de México y vi esa transformación. El primer día que Peña Nieto llegó como gobernador, les compró motocicletas Harley Davidson a todo el cuerpo de policía del Estado de México. Muy, muy interesante. Él quería inaugurar un hospital en Tultitlán, que es Estado de México, el Hospital Bicentenario del ISSSTE. Como a él le tocó el 2010, que era el bicentenario de la independencia, quiso inaugurar ese hospital bicentenario, que yo fui a conocer, fui en el 2010 a conocer, y no por presumir, pero una inversión impresionante del hospital de Tultitlán, quirófanos para trasplantes, terapias intensivas, equipos increíbles. Era yo creo que el mejor hospital de México, mejor que los de Estados Unidos, me atrevo a decirlo. Yo conocí algunos hospitales, conocí uno en Houston donde trabajaba el doctor Rafael Espada, que fui a conocer hace mucho. Rafael Espada era cirujano y después fue vicepresidente de Guatemala. Y este hospital bicentenario, impresionante. Siendo Peña Nieto gobernador del Estado de México, quería dejar un hospital de herencia de ese nivel y ya saben, conflictos burocráticos, conflictos sindicales, etcétera. Finalmente no fue la atención de tanto nivel, pero sigue, el Hospital Bicentenario sigue con excelente atención médica.
Peña Nieto se casa con Angélica Rivera, una mujer impresionante desde un punto de vista actoral. Sale en la novela Destilando Amor con Eduardo Yáñez, que yo creo que también es uno de los mejores actores. Representa la gaviota, que es un ave muy impactante, un ave marítima que cambia muchísimos pensamientos. José Luis Perales habla de su barco que se llamó Libertad y vio gaviotas. Creo que eso cambió mucho la vida de Enrique Peña Nieto, de haber superado el cáncer y haber tenido una pareja como Angélica Rivera durante todo el sexenio. El próximo programa, Historia del Derecho. Quiero llegar a un análisis muy interesante de cómo el derecho, parecido a la medicina, históricamente las carreras de más trascendencia en la humanidad, derecho y medicina, cómo el derecho surgió y cómo existe hasta la actualidad. Gracias, nos vemos el próximo martes. Esto fue una emisión más de Historia en General. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima.